Buenos días. Buenos días. Ok. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, tenemos 45 minutos para trabajar esta videoconferencia. Vamos a ir comenzando porque el tiempo es corto. Esta es la segunda sesión que nos acomete trabajar sobre lo que son los sistemas políticos, análisis comparativo de los sistemas políticos. Esencialmente, la parte importante de esto es ir viendo cómo se van desarrollando muchos eventos de carácter sociopolítico y socioeconómico en los distintos sistemas políticos. La parte importante en toda esta evolución de las ideas, estuve viendo unos ensayos ahí que están bastante interesantes. No pude retroalimentarlos todos, pero están muy buenos, excelentes ensayos de la primera tarea que trabajaron ustedes ahí. Están muy buenos, ¿ya? Hoy vamos a hablar esencialmente de lo que son 3 temas de la sesión 2, que es básicamente lo que es el determinismo político, el voluntarismo y el poder, la legitimidad, autoridad y soberanía, el Estado y la democracia. Esta asignatura esencialmente tiene mucha compatibilidad, por decirlo así, con filosofía política. De hecho, pues todo es político, ¿verdad? En este aspecto. Es lo que yo visualizaba en la cuestión de la evolución histórica de las ideas. Las ideas son muy importantes en base a lo que se va desarrollando en los sistemas políticos. Los sistemas políticos son muy variados dependiendo de las características de los regímenes políticos. Los regímenes políticos o bien pueden ser centralizados, o bien los regímenes políticos bien pueden ser descentralizados, ¿verdad? En cada uno de estos grupos políticos, o en cada uno de estos regímenes políticos que aparecen en la evolución de los sistemas políticos, porque estos regímenes están dentro de lo que es el componente de los sistemas políticos. Recording in progress. ¿Aló? Débora. Hola. Mucho gusto. Entonces, la parte importante en esto es la identificación de cómo funcionan estos estos regímenes políticos dentro de los sistemas políticos. Hay una gran compatibilidad, decía yo, de que los regímenes políticos están dentro de los sistemas políticos y funcionan, porque el sistema político es la base fundamental del funcionamiento de los distintos regímenes políticos. En los sistemas políticos entran toditos los elementos que componen la estructura política de una sociedad. No estamos hablando de gente común, de gente dedicada solo a su
al desarrollo de su vida. Estamos hablando de actores políticos dentro de un sistema político. Entonces, todos esos actores políticos son las agrupaciones políticas, partidos políticos, asociaciones políticas, los mismos gobiernos son parte del sistema político. Lo único que varían según su identificación política, su idea o su ideología, o más bien podemos ser más concreto, varía según su ideología política. Porque por un lado tenemos una corriente política, por otro lado tenemos otra corriente política, y así en ese vaivén de situaciones se van clasificando y se van identificando los distintos niveles políticos de estos sistemas. Tenemos los sistemas políticos anglosajones, parlamentaristas, son sistemas de gobierno con una connotación política monárquica parlamentaria. En aquellos sistemas anglosajones, como por ejemplo Inglaterra, España tiene un sistema bastante político híbrido, donde funciona una monarquía, por decirlo así, ¿ya? Porque tradicionalmente estos sistemas así fueron evolucionando y creándose. Esa es la evolución de las ideas y de las ideologías políticas, ¿ya? Así crecieron, así nacieron, así se originaron. Esa es la parte detallada de lo que es el determinismo o el voluntarismo, como decimos, ¿verdad? Entonces, eso es, el determinismo viene siendo una corriente filosófica que afirma que todos los hechos de las personas, de las sociedades, están compatibilizados, están condicionados, están predeterminados, por decirlo así. Los hechos están predispuestos antes que estos se ejecuten. Eso significa la corriente determinista. Es decir, las eventualidades sociales están aquí hoy y mañana pueden ejecutarse. Eso es lo que significa, ¿verdad? Es todo lo contrario al voluntarismo, que también es una corriente filosófica, que el voluntarismo, las acciones las ideas, las acciones de las personas están dotadas de una voluntad más que de la razón. Eso es lo que dice la corriente voluntaria. O sea, las corrientes son filosóficas, porque eso es lo que estamos hablando. Porque no podemos comparar los sistemas si no conocemos esencialmente la raíz y el origen de todas estas corrientes para dominar, para manejar todas estas eventualidades. Esto, tomemos un hecho histórico que sucedió, digamos, en la historia. Supongamos la destrucción de los sistemas, de los gobiernos monárquicos absolutistas en Europa, en el siglo XVII, XVIII, la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, según la corriente determinista, ya estaba predestinada o predispuesta a un impacto que iba a suceder en el año de 1789. Es decir, el determinismo presupone la madurez de las condiciones de un evento social e incluso económico, o cualquier otra crisis que se dé, pues. Porque es la misma, es decir, eso sucede en muchos eventos históricos que se han dado, y en la historia, pues, en la historia vamos a ver a un Hitler que estuvo en el poder en Alemania y vino formando y vino creando todas las condiciones necesarias, tanto compatibilizando la corriente filosófica del determinismo al voluntarismo, porque
evidentemente Hitler no entendía nada de razón. No era razonable. Entonces, actuaba conforme la voluntad de su idea. Ahí lo dice, su famoso trabajo que se llama Mi lucha. Ahí se llama el trabajo, una obra que él escribió, un libro. Y ahí, en esa parte, vino y relacionó el voluntarismo y entonces el voluntarismo lo llevó a un, digamos, a un poder incontrolable. El poder, ¿qué es el poder? El poder es el grado, el nivel de superior que tiene una persona, un ente, una organización en base a las acciones que tenga o haya adquirido durante un proceso grande. El poder se obtiene de varias maneras, de muchas maneras se obtiene el poder. O el poder se obtiene de diferentes causas. El poder político que tiene un líder, una persona, deviene de una voluntad popular, por decirlo así. Porque si emiten un voto en un proceso electoral, en un sistema político para elegir a un presidente, a un líder, etcétera, entonces vos le estás otorgando poder a ese líder. Hay distintos poderes que funcionan dentro de los sistemas políticos. Hay poder político, poder económico, hay personas que tienen poder económico pero no tienen poder político, hay personas que tienen, o líderes, ¿ah?, que tienen poder político y tienen poder económico, a la vez tienen los dos poderes. Pero evidentemente que todo aquellos elementos que intervienen dentro de una cantidad de hechos es lo que determina las condicionalidades que se van a dar en ese entorno político. Sí, aquí escribe Carlos, y conforme a elección de una persona se está también aprobando la ideología política del candidato electo. Claro que sí. Porque si vos leí a una persona, estás de acuerdo con lo que ella te dice. Lo te vuelvo a poner, si quieren participar, participan. ¿Ah? Aló, ¿me escuchan? Es que me fue el... Sí, lo escuchamos. Ah, sí, ok. Permítame, muchacho, voy a tomar esta... Disculpe, solo un impasse nada más. Es que la profesora Dalila la vez pasada me dijo que no los miraba en la pantalla los que participaron. Pero yo les voy a tomar una pantalla, una foto aquí, los que están. Acuérdense que los que entraron tienen una asistencia, los que no llegan, no sé, no participan, no entran, es problema de ellos. Bueno, los que quieran participar también y hablar, no se preocupen, pueden tomar la palabra y decir pues la opinión. Sí, estoy de acuerdo con Carlos ahí. Entonces, la base fundamental de esta situación es que desde el mismo momento que vos estás participando en una determinada elección popular, evidentemente que estás compartiendo la ideología de alguien por el cual estás eligiendo. A ver, te vuelvo a poner el mismo ejemplo que te puse hace un momentito. En el caso de las monarquías, bueno, la monarquía, todo líder, todo grupo tiene alrededor, digamos, una
digamos, las ideas pueden ser compatibles o no con la otra. Pues muchos respetan las diferencias de ideas. Es el ejercicio de la tolerancia. Porque muchos no pueden compartir tu idea, otros no la comparten, otros sí la comparten. Pues esa es la política. Lo único que yo respondí ayer en un ensayo que todo en política es impredecible. ¿Estamos claros? No, nada hay predecibilidad, no existe la predecibilidad ahí. Entonces, te pongo el mismo ejemplo de esa parte de que toda Alemania en el tiempo que Hitler llega al poder estaba de acuerdo con Hitler. Desde la niñez hasta la adultez, incluso pero así es, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Entonces, el poder es una situación muy importante que tiene que ver con la acción de las personas, ¿verdad? La legitimidad, que es la otra parte del tema, ¿verdad? ¿Qué es lo legítimo y qué es no es lo legítimo? Pues todas tus acciones pueden ser legítimas, o sí o no. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es legítimo todo? ¿Ah? O la legitimidad. ¿Qué entendemos por legitimidad? Y a ver, comparemos dos términos, legitimidad y legalidad. ¿Qué es legitimidad? Dígame. Legitimidad es como un conforme a un mandato legal. Ajá, la legitimidad. Correcto, la legitimidad forma parte del orden político. Sí, exacto. Del sistema político vigente. O sea, yo comparo todo lo que está dentro de este saco, entre comillas, usando el término, de este sistema político, que es un sistema político que tiene que ver con las ideas, ya sean de centro, de izquierda o de derecha. Entonces, ese básicamente la parte importante dentro de la política. ¿Estamos claros? Eso es lo legítimo, la legitimidad. Entonces, si todas las acciones que vos hiciste, a ver, poneme un ejemplo de legitimidad, que todo el mundo te puede acusar, te puede criticar de algo que no es ilegítimo, pero fueron acciones que te llevaron a establecerte bajo el concepto de la legitimidad. Aprobado o no aprobado, está ahí porque está legítimo. ¿Ah? O sea, la legitimidad. Entonces, la autoridad, que es el otro término que va seguido de la legitimidad, puede llegar a ser legítima, legal, ilegítima o ilegal. Pero eso está en dependencia del concepto como se vea o de lo que se haga dentro de ese sistema político. ¿Estamos claros? Entonces, Sí. ajá, dígame. Itza. No, sí, estamos claros. Ajá. Profe, un ejemplo de legitimidad es el gobierno actual. Ajá, dígame. Sí. Ajá, sí, puede ser. Puede ser que sea legítimo. Según el concepto que tenga cada persona, puede decir que no es legítimo. Entonces, pero ¿cuáles son los argumentos para determinar si lo que el gobierno es legítimo? Bueno, si todo lo hace o lo hizo bajo el concepto de la ley es legítimo, porque no se crearon las leyes.
Pero a veces las leyes, como yo decía, las leyes pueden ser, no pueden ser, a veces las leyes pueden ser desequilibradas, por decirlo así, cuando se quiere aplicar una ejecución de la ley. Pero cuando se trata de establecer un orden dentro de un sistema político, posiblemente el gobierno, la misma Organización de Estado Americano dijo que el gobierno era legítimo. Entonces, bajo un concepto de legitimidad, porque las otras fuerzas políticas, no hablando de este gobierno, sino hablando de cualquier tipo de sistema o régimen, que las otras fuerzas políticas no se pongan de acuerdo en adelantar o hacer fuerza política frente a un régimen, es difícil que logren, pues, entenderlo, la situación. Porque si una fuerza política dentro de un sistema político quiere ser tomada en cuenta bajo el concepto de legitimidad, tiene que trabajar bajo ese lema de legitimidad. En ese sistema político. Bajo el concepto de legitimidad, que lleva ese concepto de legitimidad, lo acabo de decir ahorita, la legitimidad es básicamente la parte del orden de la política. ¿Estamos claros? Del orden de la política. Entonces, todo aquel gobierno, cualquier gobierno que sea, será legítimo si accede al poder bajo el concepto de la legalidad y de la legitimidad, cumpliendo los requisitos, cumpliendo los requisitos que quienes están con ese gobierno, con esa estructura política, le obedecen y creen que es legítimo. Claro, allá aquel que vote en un proceso de elección, vote o no vaya a la elección, ese asunto de... Aún así, si votaste o no votaste en una elección, tenés que acoplarte a las leyes que salgan en ese sistema político. No es que Inglaterra se salió de la Unión Europea y no todo el mundo votó para que Inglaterra se saliera de la Unión Europea. ¿Mm? O tomaron en cuenta en ese referéndum a todo el país, a todos los millones de participantes para que Inglaterra no se salieron. Siga, diga, levante la mano, Carlos. ¿Y qué pasa cuando una persona llega al poder legítimamente y cambia las leyes a su favor para mantenerse en el poder? La legitimidad se obtiene mediante una serie de normas y procedimientos que dotan a determinados personajes. Así es. Así se obtiene. ¿Estamos claros? Dentro de ese sistema político. O sea, ¿a quién le deben obediencia? Una cosa es que te den las oportunidades. Te voy a decir lo siguiente. Una cosa es muy importante aquí entenderla, porque dentro de un espacio de oportunidades que te dé el poder político que está de turno y no Tendrás que agregar esto del sistema jurídico sobre el que se sustenta ¿Ah? No escucho. ¿Quién habla? No escuché bien lo que dijeron. ¿Quién habló ahí? Entonces, es importante manejar lo que está en función del poder político, de lo que es la legitimidad, la legalidad, etc. Ahora, una cosa son
Una cosa es todo lo que tenga que ver con intereses políticos y otra cosa es todo lo que tenga que ver con lo que es legal, legítimo o legalidad. O sea, va a ser legítimo, digamos, todo aquello que se logre mediante un proceso que vincula a grupos que están determinantemente puestos para obtener un rédito dentro de ese órgano político. ¿Ah? Yo te ponía el ejemplo, hay muchos ejemplos que puedes encontrar en este debate. ¿Ah? Te decía, la minoría se tiene que, digamos, subordinar a lo que dice la mayoría de la minoría. Entonces, muchos son los que no votan y siempre tienen que dar obediencia al que está gobernando. Los que no van a votar siempre tienen que estar en obediencia al que está gobernando porque el gobierno es de la nación, no es de un solo grupo. Y así el gobernante tiene que actuar de acuerdo a esos principios que tiene que gobernar para toda la nación, no solo para un grupo. ¿Estamos claros? En base a eso. Entonces, hay que crear esos conceptos, tener esos conceptos importantes. Ahora, ¿qué es la autoridad? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Quién me puede dar, digamos, la autoridad? Dígame, Carlos. ¿Qué es la autoridad? Profe, como usted dijo, un ejemplo de autoridad es Hitler, porque él tenía autoridad, o sea, ganó su poder a base de la autoridad que tenía sobre las personas. Ajá. Pero hay que ver también cómo ganas esa autoridad, porque él lo hacía a la fuerza, pues. O sea, hay diferentes formas de ganarse la autoridad. Bueno, la autoridad para mí es para tomar decisiones que produzcan efectos. Sí. Yo pienso que, bueno, Hitler ganó la autoridad porque al ver de que Alemania estaba pasando por un momento de crisis mediante la Primera Guerra Mundial, entonces el pueblo alemán estaba realmente bastante molesto. Entonces surge una persona como Hitler para dar o sea, por todo el conflicto que se había armado. Entonces Hitler es como esa persona que reúne todo lo que, o sea, toda la furia que tenía el pueblo alemán. Entonces por eso los pueblos alemanes eligieron a Hitler, por todo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Ajá, otra opinión. La autoridad es el que tiene, o sea, la autoridad es el que tiene el poder. ¿Quién tiene la autoridad? El que tiene el poder. Hay autoridad moral, autoridad política, autoridad económica. ¿Verdad? En la empresa donde tú trabajas, quien tiene la autoridad es tu jefe. Y no le vas a decir que no en relación al cumplimiento de una tarea que te dé en la empresa. Porque si le decís que no, no te va a correr por ese momento. Pero si te vuelve a dar otra tarea y le decís que no en la empresa, te corre al siguiente día. ¿Sí o no? Dice, hay un pensamiento bíblico cristiano, no te comas la mano, comas la cosa, no cortes la mano quien te da de comer. Entonces, por eso dice. Y además, ese es un proverbio bíblico. Si no es ni humano ni pensamiento humano, eso lo dice. Que no vaya a arrancarle la mano al que te da de comer. Pero eso significa que le tenés, cuando te dice eso, significa eso, que le tenés que dar obediencia al que te manda en el trabajo. El que te manda en tu partido político.
Si vos sos miembro de un partido político, es como que seas miembro de una empresa. Y si tu jefe del partido político te dice, mira, anda para allá y yo quiero que ahí vaya a cumplir con una misión política que te tenés que cumplir porque sos miembro de ese partido político. Tienes que cumplir por esa, porque te manda ese hombre que tiene poder sobre vos. Es sencillo. Esa es la autoridad. Tu padre en tu hogar te da un mandato que cumplas porque tiene la autoridad. Entonces, esa es una autoridad moral. Le debes obediencia a quien está sobre vos, sobre el que está sobre nosotros. Que una cosa es que ya tengan que ver con tus derechos humanos, que lo otro, pero hay que ver hasta qué punto ese derecho humano está siendo socavado por la autoridad política. Ya esos son otros asuntos, que hay que verlo, pues sí. Pero hay procedimientos que se pueden aplicar para que, pero de la manera normal, de pedir de que lo que te están haciendo, ¿verdad?, es incorrecto. El simple hecho de que te vaya a decir la persona, a mí me tocó ahora hace poco ir a Multicentro, comprar con un balón a mi hijo, 20 veces, el hombre me dice, aquí está su vuelto, no, si me está cobrando en dólares, dame el vuelto en dólares. Y el balón valía $13, dame los $7. Es que no te, bueno, dame el vuelto. Ese es mi derecho de pedirle al hombre el vuelto en dólares. Pero él no está sobre mí porque no es ninguna autoridad. Lo que está haciendo ahí él, pues está cumpliendo su trabajo. Pero como así está establecido, es una cultura, es una ley, es una norma, una costumbre que se volvió costumbre que te cobran en dólares y nuestra moneda que circula es el córdoba. Pero oficialmente no se ha dicho en ninguna parte de las leyes en Nicaragua que la moneda oficial es el dólar. Entonces, aquella empresita que tiene oso debe tener ahí vuelto para dar, bueno, no me estoy saliendo mucho del tema, pero lo que estoy hablando es haciendo una relación de que el que tiene la autoridad es el que tiene el poder, y el que tiene el poder es el que tiene la autoridad. Es a los que se le debe obediencia. Distintamente. Alguien me dijo a mí cuando yo estudiaba, un profesor me dice, la ley, Ismael, me dice, se hizo para el que no la cumple. Pero si cumplís la ley no hay necesidad que se te aplique la ley, para que si vos vivís tranquilo en tu casa, no ofendes a tu vecino, no peleas con tu vecino, no salís a robar, no salís a gritarle, no salís a golpear a nadie, no te van a aplicar la ley. Entonces, es muy interesante todo esto. Entonces, es muy importante destacar, como decía Isa, Hitler hizo todo aquello porque la misma sociedad le dio la autoridad. Al final, al cabo, logró aculturizar su autoridad política dentro de la sociedad alemana, que al final en menos de 10, 15 años, logró acoplar el sistema político, la sociedad se acopló al sistema político que había creado Hitler. Y así funcionan las cosas. ¿Verdad? O sea, hay que tener un análisis muy importante en todos estos temas porque son muy cauciosos. ¿Verdad? Muy cauciosos, y es importante, aquí tenemos un mensaje. Es el poder de gobernar, profe, dice Vargas. Correcto, la persona que tiene poder es el que tiene autoridad absoluta. Así es, Vargas, así es, estoy de acuerdo con usted. Entonces, es importante manejar esta situación en todo caso, y si hay digamos algo que no es compatible, repito, con los derechos humanos, pues son otra cosa que tienen que discutirse o verse, o ver qué manera pues se eleva de una manera respetuosa y culta a decir, bueno, respétame tu derecho humano.
¿ya? No simplemente porque si te dio una bofetada a alguien, le va a dar otra bofetada o no. Eso, hay un procedimiento. Si te dio una bofetada, llamarlo, demandarlo. ¿Ya? Demandarlo, enjuiciarlo. O te vas a a un acuerdo con él, en la DIRAC, etcétera, pero hay procedimiento muy sencillo que cumplirse, porque nadie te va a decir llegar a la cárcel, andar en malas cosas, pues se te va a aplicar la ley. Bueno, chicos, tengo 5 minutos para grabar esta videoconferencia, y si no la grabo, tengo que volver a regresar, me quedan 3 minutos me están quedando, y si esto se termina el tiempo, no la grabo y tengo que grabarla, ¿oyeron? Y la universidad solo me da 45 minutos y ya se caducó el tiempo en esta charla bastante interesante que hemos tenido, ¿verdad? Yo les agradezco que hayan, por favor me mandan al WhatsApp los que participaron hoy, porque no pude agarrar toda yo solamente la foto como evidencia para mandársela a la profesora Dalila, pero me mandan al chat lo que tuvieron en clase hoy para yo ponerle su asistencia. Por favor, al chat del grupo. O alguien puede hacer la lista de los que tuvieron hoy y me la manda por fuera. A ver, Isa, tal vez me la mandas la lista al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y el tiempo se fue, es tan corto, pues, que está interesante el debate. Y les agradezco a los que participaron. Muy buena participación, muy buen ensayo el que escribieron en la primera sesión. Los felicito, están muy buenos. Muchas gracias por participar el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión, ¿les parece? Bye. Adiós. Adiós, cuídense. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, Alexander. Cuídense. Espera, mijo.